Muy buenas noches. El tema que nosotros escogimos para la exposición sobre formas farmacéuticas novedosas es la impresión en 3D de medicamentos. Mi grupo está conformado por Karen Herrera, Ivonne Seba, Brian Flores y quien les habla, Leandro Moreno. El artículo que tomamos como base es el de impresión en 3D de medicamentos por Miren Gómez y Edorta Santos. En contenido encontraremos introducción y objetivos, el origen y fundamento de la 3DP, proceso de fabricación, tipos de impresión, adaptación de la tecnología a la producción farmacéutica, sistemas de liberación farmacéutica, complejidad del producto, la personalización, fabricación a demanda y por último unas conclusiones y la bibliografía. En cuanto a la introducción, la revolución industrial del siglo XVIII hizo avanzar notablemente la medicina y supuso un enorme estímulo e impulso para la investigación de la industria farmacéutica, debido a la comercialización de sueros, que facilitaron la aplicación a los inyectables. Posteriormente, en el siglo XIX, la historia de la tecnología farmacéutica comenzó a consolidarse y se produjeron los primeros adelantos farmacéuticos, gracias a la generación de nuevos equipos de laboratorio. El boom farmacéutico llegó en el siglo XX, el cual permitió que la mortalidad materna producida por infecciones sugeridas durante el parto disminuyera en más del 90%, o que la adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes mejorara. La investigación farmacéutica se centra mayormente en la evaluación, desarrollo y adaptación de la tecnología a los requisitos de alta calidad exigidos y regulados por la industria farmacéutica. Al mismo tiempo, es urgente necesidad de desarrollar medicamentos que encajen a la perfección con cada paciente, que la demanda de innovadoras tecnologías crezca exponencialmente. Debido a este constante crecimiento en tecnología farmacéutica, resalta la impresión 3D, ya que podría ser una de las posibles propuestas para afrontar ambiciosos y apasionantes retos actuales en el campo de la tecnología farmacéutica. Dicha técnica de producción se fundamenta en construir objetivos sólidos mediante la deposición sucesiva de productos en finas capas, y hasta el momento ya ha sido ampliamente utilizada en la impresión de materiales funcionales como polímeros, metales o biomateriales. El paso de la producción clásica a la implementación de una técnica tan novedosa y versátil como la 3DP puede suponer un impacto enorme, ya que esta técnica se proyecta como una opción de cambio muy beneficiosa en lo que a producción, costos, comercialización y regulación industrial se refiere. Los objetivos como tales del presente artículo es: el propósito de esta revisión bibliográfica se centra en el estudio de las técnicas de impresión en 3D y en cómo estas pueden ser aplicadas en el mundo sanitario. Garantizar la comprensión de los fundamentos teóricos básicos de la impresión en 3D y dejar en claro los beneficios, las limitaciones y los retos pendientes de la técnica. En cuanto al desarrollo de la metodología, iniciamos con el origen y el fundamento de las 3DP. La 3DP se hizo visible a finales de la década de los 80, del 1980, siendo destacable el descubrimiento de la impresora de inyección de tinta. Años después, en 1986, Charles Hull desarrolló una gama de tecnologías ahora conocidas como técnicas 3DP, siendo la estereolografía una de las primeras en destacar. El trabajo de Hull y su equipo se basó en inventar procesos aditivos para crear objetos capa por capa. De hecho, esa es la diferencia principal entre la 3DP y la fabricación clásica empleada hasta el momento, la forma en la que el objeto es elaborado. Mientras la 3DP permite producir objetos capa por capa en una sola operación, los procesos tradicionales no lo hacen. Generalmente incluyen diversas etapas como doblado, moldeado, corte, soldadura, entre otros. A su vez, parte de la materia prima empleada es desperdiciada en el proceso de fabricación y son necesarias diversas máquinas especializadas en la materia. La 3DP se puede definir como una metodología relativamente nueva que utiliza conjunto de datos de diseños asistidos por computadora tridimensionales para producir un modelo físico 3D. El principio se basa en utilizar modelos de computadora 3D
para la reconstrucción de un modelo físico tridimensional mediante la adición capa por capa de material. Así se superpone el material sobre el sustrato y se obtiene el objeto diseñado. Dicho esto, podría decirse que el propósito de una impresora 3D se centra en reproducir el diseño previamente creado con un ordenador en un objeto tridimensional físico semejante. Fabricación de medicamentos con impresión en tercera dimensión. Es importante resaltar que este proceso es relativamente complejo, ya que diferentes factores deben interactuar y trabajar conjuntamente de manera eficaz. Factores como lo son las características del principio activo, su capacidad de disgregarse y la estabilidad. En general, para llevar a cabo un proceso de fabricación de un medicamento en 3D es necesario contar con el diseño previamente y enviarlo al dispositivo de impresión. Para este tipo de fabricación se deben de llevar a cabo 5 etapas. La primera, en la cual se tiene el diseño en la forma farmacéutica por programas asistidos por computadoras en formato .stl. En la segunda etapa, este formato STL es rebanado o cortado en capas imprimibles y posteriormente es transferido a los programas en tercera dimensión en formato G-code, es decir, el lenguaje de coordenadas que reconoce la impresora para que pueda ejecutar la impresión en 3D. La tercera etapa tenemos la preparación de las materias primas por diferentes procesamientos en gránulos, filamentos, soluciones aglutinantes o fusión de materiales, teniendo en cuenta las características físicas, químicas y mecánicas de cada material durante todo el proceso de impresión. En la cuarta etapa tenemos la manufactura aditiva, en la cual se configura la impresora y las materias primas son agregadas y solidificadas capa por capa para producir el producto prediseñado. Finalmente tenemos una etapa de postprocesamiento, debido a que algunos materiales pueden requerir secado, eliminación del solvente, pulido u otros pasos adicionales. Sin embargo, estos métodos requieren diferentes materias primas, equipos y técnicas, siendo también importante una limpieza en cada impresión para evitar contaminación cruzada entre lotes. Cabe destacar que la tinta tiene un papel determinante en todos los tipos de impresión, ya que variando su composición se obtendrán objetos de características muy dispares. Métodos de fabricación. La norma ISO ACTM 52900 clasificó las diferentes tecnologías de impresión 3D en 7 grandes categorías. Sin embargo, en esta exposición nos enfocaremos en los 5 más importantes. Cabe resaltar que estas tecnologías se diferencian principalmente por 3 aspectos: materiales que emplean en la fabricación, cómo se crean las capas y cómo se unen unas capas con otras. Cabe resaltar que estas técnicas tienen en común el proceso de cómo se diseña la estructura en 3D para su posterior impresión. Como primer método tenemos la sinterización selectiva con láser. Esta técnica permite imprimir un gran número de materiales en polvo. Como lo podemos ver en la imagen, durante la impresión las partículas son calentadas por un láser y estas por alta temperatura se funden y se unen a las partículas que las rodean. Es así como el producto, una vez solidificado, queda enterrado dentro del sustrato para después ser retirado del mismo. El segundo método es el modelado por deposición fundida. Este método utiliza un filamento polimérico termoplástico que se produce previamente a través de extrusión por fusión en caliente. Como podemos ver en la imagen, el filamento sólido atraviesa una boquilla de alta temperatura donde se calienta a un estado semilíquido. Esta boquilla, controlada por un software, deposita el material fundido en un patrón capa por capa para formar una estructura tridimensional. Y teniendo en cuenta que en esta técnica se trabajan a altas temperaturas, no es adecuada para la fabricación de medicamentos termosensibles. Como tercer método tenemos la extrusión de semisólido. Es también un proceso basado en la extrusión directa del material, pero a diferencia del método anterior, cuenta con un filamento rígido, como lo podemos ver en la imagen, que se debe calentar y fundir, y presenta una jeringa en la que se carga directamente la suspensión. Este método de impresión se aplica con semisólidos, ya sea en forma de geles o de pastas. Es necesario tener en cuenta que para la aplicación correcta de este método se tienen que considerar las propiedades reológicas del material, ya que si no se cuenta con la viscosidad adecuada, resulta un producto con propiedades mecánicas deficientes.
Como cuarto método tenemos la estereolitografía. Este método está basado en el principio de la fotopolimerización, que consiste en la liberación de radicales libres por la interacción entre el fotoiniciador, es decir, monómeros de carbono que componen la resina líquida y la luz ultravioleta. En consecuencia, la resina se solidifica creando fuertes enlaces irrompibles entre sí. Esta es la razón por la cual este proceso es irreversible. Finalmente tenemos el método de inyección de aglutinante. Se trata del primer método de impresión en tercera dimensión empleado para el desarrollo de medicamentos, siendo usado desde el año 1986. Como lo podemos ver en la imagen, este procedimiento se basa en la inyección de un aglutinante de forma sucesiva sobre un lecho de sólido pulverulento compuesto por mezcla de excipientes con uno o varios principios activos dispuestos sobre una cama caliente. La inyección provoca la agregación de las partículas del sólido pulverulento y dicho procedimiento se repite de forma secuencial, dando lugar a sucesivas capas aglutinadas unas sobre otras, hasta alcanzar las condiciones en cuanto a la dosis del medicamento y la composición de este. Así pues, la tecnología 3D de medicamentos es muy atractiva tanto para científicos como para investigadores del campo farmacéutica, industrial, que acostumbrados a las formas de fabricación convencionales ven esta técnica como una herramienta de infinitas posibilidades. Sin embargo, en la actualidad no se ha comercializado ninguna impresora 3D especializada en formas farmacéuticas, y esto se debe a que se requieren algunas adaptaciones para garantizar las buenas prácticas de manufactura. En la imagen que les voy a mostrar a continuación corresponde a una impresora de deposición fundida. Esta impresora consta de un carrete, una carcasa de impresora, una cabezal del extractor, una boquilla, una plataforma, un motor, un calentador y un software. ¿Cuáles son las principales desventajas que tiene este tipo de impresora y que requiere adaptación a la producción farmacéutica? Como lo podemos ver en el carrete, este carrete está expuesto. Esta exposición podría favorecer la contaminación y por ello es muy recomendable instalar un compartimento aislante que garantice la contaminación, la seguridad y evite la contaminación cruzada. Asimismo, en la carcasa de la impresora, esta debe ser sellada para asegurar un correcto aislamiento del espacio donde se lleva a cabo la impresión del medicamento. De no ser así y cumpliendo con las normas, sería necesario entonces instalar o un equipo de flujo laminar o un contador de partículas para asegurar la calidad del producto farmacéutico. Otras adaptaciones que se requieren es, por ejemplo, el aislamiento del motor del medio de impresión, evitando así la adhesión de aceites residuales al producto farmacéutico. La facilidad de limpieza, garantizar que cada una de las partes que compone esta impresora sea de fácil limpieza para evitar contaminación con otros productos farmacéuticos. Y finalmente, el diseño de un software configurado y adaptado a los requisitos de las prescripciones médicas. Las últimas publicaciones científicas avalan la gran variedad de formas farmacéuticas que las impresoras 3D son capaces de producir, lo cual evidencia la versatilidad y el potencial de la tecnología. Indudablemente, la mayoría de las investigaciones actualmente se han basado en formas farmacéuticas sólidas, siendo los comprimidos con un 63% las formas farmacéuticas más estudiadas. Una de las principales ventajas que tiene la fabricación de medicamentos con tecnología 3D es que permite el diseño de nuevas estructuras, la encapsulación de principios activos potentes, la administración de dosis pequeñas, la administración oral de péptidos, replicar y mejorar las formas farmacéuticas orales y la modificación de perfiles de disolución. Hay muchos factores que diferencian los procesos de fabricación farmacéuticos de hoy y las 3D. Sin embargo, los tres parámetros principales a destacar son la complejidad, la personalización y la fabricación bajo demanda, que son los tres parámetros que vamos a estudiar a continuación. En términos de complejidad, solamente hasta 1996 pudimos llegar al término de digitalización farmacéutica, pero solo fue hasta hace muy pocos años
que podemos ya contar con un producto farmacéutico fabricado con la tecnología 3D. Este producto es el denominado Lexpritam, que está aprobado por la FDA. Se basa en una tecnología ZIP-12 que más adelante lo vamos a observar, y que es la diferencia con los comprimidos comúnmente utilizados, es que este tiene una apariencia mucho más porosa. El funcionamiento y el proceso de fabricación en el sistema es el siguiente. Se basa en la adición de un polvo blanco, como lo podemos observar. Posteriormente, la impresora adiciona pequeñas gotas de líquidos para unir las partículas del polvo a nivel microscópico. Estos pasos se repiten una y otra vez hasta que el comprimido alcanza su altura apropiada, como lo podemos ver en la imagen. Las formas complejas impresas en 3D pueden tener una disolución mucho más rápida que productos tradicionales de liberación inmediata, lo cual resulta sumamente útil a la hora de tratar brotes epilépticos, que fue el objetivo por el que fue fabricado este producto. Por lo tanto, esta técnica une el polvo sin compresión y la estructura formada, que permite la liberación de hasta 1000 miligramos de levetiracetam, y con una rápida disolución en contados segundos. Tenemos entonces que con esta tecnología de impresiones 3D, en muy pocos años vamos a poder contar con productos como lentes de contactos con principios activos, liberación de péptidos y proteínas, y por qué no, unas poliméricas farmacéuticas para tratar infecciones de hongos. En lo que respecta a la personalización, la impresión 3D de medicamentos no es una técnica que permita la fabricación a gran escala. Sin embargo, es una técnica útil que aborda una brecha terapéutica existente, como lo es la necesidad de individualización en terapias farmacológicas. En este caso, la impresión en 3D actuaría como complemento o alternativa a la producción convencional de medicamentos. La personalización resulta importante, ya que todo individuo requiere que le sea administrado un tratamiento efectivo, personalizado y con fármacos eficaces. Esta personalización tiene gran demanda en población pediátrica y geriátrica. Esto es debido a que los requerimientos de dosificación varían dependiendo a cambios en funciones fisiológicas y metabólicas. En los ancianos, la impresión multifármaco o policomprimidos, en los cuales se podrían combinar varios principios activos en una sola forma farmacéutica y toma diaria, resulta en una ventaja para mejorar la adherencia a los tratamientos. En los niños, la impresión de medicamentos en forma de animales puede aumentar potencialmente la adherencia y éxito de la terapia. La precisión en la dosificación, en respuesta a las necesidades del paciente, es una clara ventaja de esta técnica, ayudando con esto a garantizar la administración de manera segura y efectiva, y además disminuyendo también efectos adversos. En cuanto a fabricación a demanda, la capacidad de impresión a la carta promete ser muy beneficiosa para la salud. Además de los beneficios expuestos en los puntos anteriores, esta técnica se destaca por ser útil en 3 situaciones: impresión directa sobre pacientes, impresión con recursos limitados e impresión de fármacos de baja estabilidad. La impresión directa sobre pacientes, como lo mencioné anteriormente, hace referencia a la capacidad de la técnica de ofrecer tratamientos personalizados. La impresión con recursos limitados se refiere a que esta forma de impresión podría llegar a salvar vidas en situaciones con limitaciones de tiempo o recursos, tales como áreas de desastre, salas de emergencia, quirófanos, ambulancias y unidades de cuidados intensivos. En cuanto a la impresión de fármacos de baja estabilidad, se abre la posibilidad de introducir nuevamente en el mercado principios activos de baja estabilidad para ser usados en la impresión de medicamentos que sean usados al momento de requerirse. Futuro de la técnica y conclusión. La industria farmacéutica dentro de 15 años será muy diferente a la que vivimos hoy, desde los medicamentos que serán comercializados hasta asuntos económicos y la oficina de farmacia.
Lo más importante es que estos elementos tengan un cambio positivo que contribuya a mejorar el objetivo principal, que es incrementar la calidad y esperanza de vida del ser humano. Esta técnica requiere afrontar con valentía retos pendientes, por ejemplo, viscosidad del material a imprimir con un flujo adecuado para la correcta impresión, ajuste de propiedades mecánicas de la fórmula, estructura de los productos y compatibilidad con impresoras. En resumen, se hace necesario el estudio de las limitaciones para sumar esfuerzos que permitan su mejoría. En unos años, estas técnicas pueden transformar la práctica de la farmacia, permitiendo tratamientos verdaderamente individualizados, específicos para cada paciente. Reducir la carga de medicamentos y tomas diarias al permitir la impresión de policomprimidos. Otro reto importante a afrontar son los requerimientos regulatorios, y para superar este reto se hace necesario el apoyo financiero que permita la realización de rigurosos ensayos con el fin de brindar la seguridad requerida. Esto también implica un trabajo conjunto entre agencias regulatorias y la industria. En los próximos años, las técnicas de impresión de medicamentos podrían ser una alternativa, a veces total y otra complementaria, de los procesos de fabricación actuales.